aquí está con nosotros José María Serralde. Chema, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bienvenido. Para platicar pues de este hombre tan controversial, obviamente un genio, un gran escritor, pero un poeta loco y que tenemos mucho que conocer de él en la red. Sí, y bueno, lo más bonito es que cuando la obra de estos genios, ¿no? Digamos, queda depositada en soportes físicos, es decir, que pueden como heredarse, Sí. ¿no? Se pueden pasar de generación a generación. Así es. Y después, digamos, en el imaginario de una cultura completa, y no hablo nada más de la cultura española, hablo de prácticamente todo el castellano en donde quiera que esté guarecido, todos los rincones del castellano en este planeta. La obra de Federico García Lorca. García Lorca es sin duda un poeta, dramaturgo, multitalentoso además, porque además tocaba el piano. Oye, visionario. Era visionario definitivamente de las artes literarias y del arte en general, de no solo español, insisto, y que literalmente sentó las bases de muchas de las cosas que sucedieron en el siglo XX. Está padre. Parece que estoy diciendo algo muy arriesgado, pero no. Pero a ver, ¿cómo es qué? cierto. Bueno, pues No. así es sencillo. Mira, García Lorca literalmente viene de una generación muy prodigiosa, porque es literalmente la primera generación, los jóvenes, ¿no? Del naciente siglo XX, ¿no? Sí, Número claro. uno. Número dos, lo que sucedió es que esa generación fue muy prolija porque se conectó, digamos, no solamente fue el único, digamos, genio de esa época. mata, ¿no? De esa O sea, camada. de esa De esa camada, camada. exactamente. No, literalmente lo que pasó fue que la exposición, digamos, de estos jóvenes a viajes, a intercambios, a momentos muy interesantes de intercambio cultural, pues por supuesto generan un bagaje y una suerte de núcleo de pensadores muy jóvenes, ¿no? Y los jóvenes, o sea, que literalmente, yo pienso que si García Lorca hubiera vivido en el siglo XX tardío, pues hubiera sido un punk así irredento, ¿no? Definitivamente. Rebelde. Rebeldísimo, explosivo. Sí. La generación del 27 es una generación, en 1927, justo de todos estos jóvenes que se consagran de alguna manera, por supuesto no lo proclamaban así, pero claro que habían desarrollado ya una habilidad muy interesante con las letras y hablando de la dramaturgia, de las obras, del teatro español. Federico García Lorca crea, digamos, un vínculo, digo que es de estos cerebros geniales que logran conectar, ¿no? El gran pasado, lo tradicional, la tradición, o sea, los pueblos, la lengua de los pueblos en España y de pronto los temas de los que no se hablaba, ¿no? La Casa de Bernarda de Alba, son títulos que además suenan muy, muy poderosos. Sí. Bueno, ¿qué les parece si que se ven modernos, a pesar de hace Claro. cuántos años escribieron? Pues, Todavía quedan. No. Caben. quedan en esta época actual. La Casa de Bernarda de Alba puede ser una historia que está sucediendo hoy en Ahorita. cualquier espacio. Así Y bueno, trasladada con sus ámbitos a la Ciudad de México. Tropicalizada. Tropicalizada puede ser, y por supuesto en los pueblos en México y los pueblos en España. más. ¿Qué les parece si vamos a empaparnos un poquito de la obra de Lorca a través de su poesía, ¿no? A ver. Entonces, ¿qué les parece si visitamos un primer vínculo y escuchamos a un conjunto de actrices españolas leyendo la poesía de Lorca? Vamos a escuchar una pieza de Lorca leída en voz de Viter, una actriz y en general figura española de la cultura. A ver. Vamos a ver si... Y 2, y 3. Por la luna nadaba un pez. El agua duerme 1 hora y el mar blanco duerme 100. La dama estaba muerta en la rama. La monja cantaba dentro de la toronja. La niña iba por el pino a la piña y el pino buscaba la plumilla del trino. Pero el ruiseñor lloraba sus heridas alrededor. Y yo también, porque cayó 1 hoja, y 2, y 3. Vaya, pues Manzanas nada, levemente me parece que heridas es, por finos verdaderamente espasmos de una delicia. Esto lo podemos encontrar en ese vínculo que está ahí. Sí, es Poética 20-Lorca. Les hemos preparado un vínculo exprofeso a la colección de Poética 2.0, que es un proyecto en línea que justo tuvo la posibilidad, digamos, de encargar estas lecturas y que además tiene un sitio muy interesante. Este vínculo los llevará justo a un espacio en el que se
elucubra sobre la voz de Lorca, que definitivamente grabó, pero que no encontramos. Entonces, bueno, ¿dónde nada. se va a encontrar? Pero mientras tanto viene toda esta especulación. Y para terminar, bueno, una vez que se empapen de la música en la poesía de Lorca, del ritmo de la poesía de Lorca, pues qué mejor que ir a sus obras completas. Entonces, en el vínculo a continuación vamos a poder leer integralmente la obra, desde su poesía, desde el romancero gitano hasta las obras de teatro, algunas bastante menos conocidas, ¿no? Sí. Están, por supuesto, las más reconocibles, Las más ¿no? famosas. Pero, y además también los ensayos, que eso es muy bonito, porque él fue un escritor, además, bueno, era polimorfo, o sea, muchas formas, ¿no? O sea, cobraba, era un camaleón, entonces tenía la capacidad de escribir en prácticamente cualquiera de estos espacios de la comunicación, ¿no? Más explosiva de los años 20. Entonces, bueno, claro, eso desafortunadamente le hizo expresar estos planteamientos de libertad, estos planteamientos que trascendían incluso el concepto de lo español. Y claro que cuando vino la dictadura de Franco, pues al mes estaba fusilado. Ya no tuvo por sus cabida. ideas, ya no tuvo cabida. Y bueno, eso es algo que pasa con, Pues con muchos artistas. Vale la pena recordar a Federico, ¿no? El día de hoy, en su día. cumpleaños. Pues Felicidades, sí. Federico, allá donde andes, gracias por el legado. Oh, muy bien, muy bien. Cheva, vamos a entrar entonces a estos vínculos para Vamos a conocerlo más. Legal. Definitivamente, muchísimas gracias. Qué bueno.